Cuando los conductistas hablamos sobre fenómenos conductuales, tenemos que hacer referencia a parámetros. Algunos observamos estos parámetros o comenzamos a hacer un dibujo de estos parámetros con base en la operacionalización de fenómenos, de fenómenos conductuales, porque muchos sostenemos, yo estoy dentro de ellos, que no existe algo así como el pensamiento, la imaginación, y que esos son predicados que se hacen a la conducta, porque incluso no son ni fenómenos per se, sino que son términos del habla cotidiana, del lenguaje coloquial, del lenguaje vernáculo, que se han utilizado con intención de describir de manera muy imprecisa fenómenos que al fin de cuentas son conductuales, y los parámetros que utilizamos para identificar estos fenómenos en su operacionalización son parámetros tales como con qué frecuencia se da la conducta, con qué velocidad se da la conducta, con qué precisión se da la conducta, en qué lugar se da la conducta, con qué intensidad e incluso con qué latencia se da la conducta. Ahora bien, y casi son bueno, no casi, sino son los parámetros, las variables paramétricas que se encuentran pues, en un libro de psicología del aprendizaje al uso, en el Paul Change, por ejemplo, se encuentra ahí precisamente estos, ¿no? Entre otros materiales. ¿Cómo puede ser útil las neurociencias, el estudio de las neurociencias o el entendimiento, la comprensión o el estudio? Porque eso de entendimiento y comprensión pues es también apelar a variables intermedias. ¿Cómo puede ser útil el estudio, Mauricio, de las bases biológicas de la conducta para la identificación del fenómeno conductual con base en su frecuencia, en su intensidad, en su duración? ¿De qué le puede servir a un conductista conocer, manejar las bases biológicas de la conducta? Porque lo que sostiene el grueso de conductistas es, por supuesto, que sería algo delirante sostener que no se requieren bases biológicas. Sin embargo, esas se encuentran a otro nivel de análisis. Eso es casi lo que dice cualquier conductista. Se encuentran a otro nivel de análisis que no son necesarias para realizar tareas incluso de intervención. Con que yo sepa manejar los elementos del medio ambiente que me permitan modificar la frecuencia con la que se da una conducta o su intensidad o su velocidad, me es suficiente sin saber qué es lo que está pasando a nivel fisiológico, neurofisiológico. Bueno, específicamente en el campo de la intervención conductual, a ver, a lo mejor no es indispensable conocerlas, porque es cierto que alguien puede llevar a cabo una intervención conductual atendiendo exclusivamente a parámetros conductuales como los que mencionas y a la modificación de aspectos ambientales. Sin embargo, la fotografía que obtiene pues va a estar incompleta porque nos faltan aspectos del estado fisiológico del organismo en ese momento. Ahora, ¿cómo las herramientas, cómo la neurobiología puede ayudar a completar el estudio del fenómeno conductual? Pues hay varias cosas. A ver, una de ellas, por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas que median las relaciones estímulo-respuesta? Básicamente, y que median en cuestión fisiológica, quiero decir. ¿Vale? Entonces, de hecho, pues Skinner hablaba de 2 huecos, ¿no? Ese es uno de los huecos que puede rellenar las neurociencias. Y el otro hueco que puede rellenar es, desde esta perspectiva más molecular de la conducta, ¿no? ¿Qué pasa en el organismo entre relación funcional y relación funcional? Y cómo en un momento dado, después de una relación conductual, después de una relación funcional, ya el organismo se puede cambiar. Y entonces ahora
la nueva conducta ya se da en un organismo que cambió. Ujú. Ujú. Si lo que les interesa es en el campo de la salud específicamente, pues hay cosas súper interesantes donde yo creo que los psicólogos deberíamos de estar haciendo más cosas. En la actualidad, la mayoría de las enfermedades que nos aquejan, pues tienen que ver con nuestro estilo de vida y tienen que ver con aspectos conductuales que a la larga modifican nuestra fisiología, ¿no? La falta de ejercicio, por ejemplo, la dieta que seguimos, puede derivar en alteraciones fisiológicas, sí en un nivel fisiológico, que a su vez puede impactar en cómo nos comportamos, ¿me explico? Entonces, a eso me refiero con que puede ayudar a completar el panorama. Ahora, si además trabajas con herramientas, por ejemplo, yo en clínica trabajo psicofisiología. Entonces, en psicofisiología es muy común que tengamos, a la vez que estamos trabajando la terapia, que tengamos registro de, por ejemplo, de la conductancia de la piel, a veces puede ser electromiografía, que es la actividad muscular, a veces puede ser la frecuencia cardíaca, y esto pues nos da parámetros extra para, además de los conductuales evidentes observables, quiero decir, que nos pueden ayudar a guiar la intervención. Ahora, en psicofisiología trabajamos específicamente sobre las variables fisiológicas, por eso es que estamos midiéndolas. Ajá. Pero es solo un ejemplo de cómo ayuda a completar el panorama. Ajá. Y cómo, y así de facto, ¿cómo contribuiría eso, Mauricio? Te pongo un ejemplo y lo voy a poner así bien a ras de piso. Y hago estos contrastes porque pues considero que las entrevistas también es al fin de cuentas para esto, para poder hacer contrastes, una tesis, una antítesis y que emerja una síntesis de eso. Al menos los que creemos en la dialéctica sí entendemos las entrevistas y la comunicación entre compañeros, entre colegas, entre camaradas, ¿no? Si un cliente, un político, requiere de que se le entrene en habilidades discursivas, ¿de qué me puede servir a mí conocer por ejemplo, sus niveles de sudoración o el funcionamiento de sus cuerdas vocales? O sea, ¿de qué me puede servir ese nivel que tú bien reivindicas como molecular para incidir sobre parámetros que incluso muchos sostienen, parámetros molares, parámetros de una conducta que se despliega en sociedad, que se despliega interconectándose con exigencias de índole sociocultural? ¿De qué me puede servir para el entrenamiento de un político en habilidades discursivas conocer esas bases biológicas de la conducta? Algo que se trabaja mucho o que se trabaja en biofeedback con personas que tienen que hacer algún tipo de presentación, se ha hecho más con artistas, pero creo que aquí viene al caso. Lo que se les enseña es a regular, en este caso, su activación simpática de acuerdo a las necesidades de lo que tienen que presentar. Ahora, si tú me dices, ¿eso es indispensable? No. No es indispensable, pero recordemos, una cosa es cuando hablamos a nivel científico y otra cosa es cuando ya hablamos de esas aplicaciones, ¿no? El conocimiento científico puede o no tener aplicaciones en diversos escenarios. Incluso no requiere ni que tenerlo. Incluso claro, y ni siquiera tendría por qué tenerlo. Sí, porque ya se trataría ahí de una tecnología, ¿no? En el mejor de los casos.